Buenos días, bienvenidos a esta nueva época del Buffet, un espacio de conversación impulsado por la Asociación Civil Temis. Hoy nos acompaña el doctor Mario Castillo Freire. Para empezar, nos gustaría mencionar que su trayectoria académica y profesional es ya ampliamente conocida. Ha marcado a generaciones de juristas. Sin embargo, esta conversación no va a partir de eso, sino que nos interesa sobre todo la persona. La forma en que ha pensado el derecho, la manera en que se ha vinculado con quienes se están formando y la disposición con la que ha compartido su tiempo, su experiencia y su mirada. El doctor Mario ha estado cerca de Temis durante muchos años. Ha participado en distintos momentos del proyecto como autor y colaborador constante, siempre con una presencia atenta y generosa. Ese vínculo habla tanto de su manera de ejercer el derecho como de su calidad humana. Desde ese lugar queremos conversar hoy. Muchas gracias, doctor Mario, por acompañarnos. Antes de empezar, quisiera compartir unas palabras. Muchas gracias a ustedes. Sí, claro, bueno, en realidad voy a contar una anécdota que no le he contado nunca. Y es que yo debí publicar mi primer artículo en Temis en 1986, cuando varios amigos integraban el consejo directivo de la revista. Y empecé a conversar con ellos, con quienes practicábamos en el mismo estudio, y me pidieron que un tema que me había interesado mucho en clase, que era la venta de bien ajeno, lo hiciera como un artículo para Temis. Y me alegró mucho, empecé a trabajar el tema, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho que mi amiga, una de las que me pidió el artículo, cada semana me decía, oye, ¿ya tienes tu artículo? No, le digo, todavía. Me lo pidió como 5 veces hasta que me dijo, mira, en 2 días estamos cerrándonos, si no nos entregas el artículo, no lo podemos publicar. Y le dije, mira, discúlpame, pero no va a haber artículo porque ya tengo tema de tesis. Y era que me había adentrado tanto en el tema que finalmente la venta de bien ajeno con otros contratos, más que estudié, fueron mi tesis de bachillerato titulada Los contratos sobre bienes ajenos, mi primer libro. Así que ese debió ser el primer artículo para Temis y no lo fue. Qué gran experiencia, doctor. Qué bueno que un tema que nació de Temis finalmente se haya convertido en algo tan grande como su tesis. Bueno, doctor, empezaremos con la primera pregunta, que es: en muchas historias, las personas se construyen a partir de capas que se van superponiendo con los años. Al mirar su propio recorrido, ¿qué experiencias tempranas, personales o académicas dejaron una huella decisiva en su manera de comprender el derecho? Bueno, creo que mi interés por el derecho, que no es un interés de siempre, porque yo siempre he contado que en la universidad, en el colegio, la mayor parte de los años, yo quise estudiar para ser piloto de línea aérea y no abogado, a pesar de tener padre abogado y abuelo abogado. Mi abuelo fue el fundador del derecho tributario, Juan Lino Castillo. Entonces, pero ya terminando el colegio, un poco que aterricé y decidí estudiar derecho. No, sin mayor convicción, lo digo, no, es ya en la carrera de derecho propiamente que me encanta la universidad, ¿no? Me encantan los cursos, saco muy buenas notas y ahí sin duda me enamoré del derecho y poco a poco también me enamoré del derecho civil, ¿no? Y luego ya en la práctica profesional, yo practiqué en el estudio de la ECHEA, el estudio más antiguo del Perú, un estudio de mucho prestigio, y agradezco también a quienes fueron mis maestros de práctica las enseñanzas que me brindaron, de tal manera que compatibilizar los estudios universitarios y una muy buena práctica hizo que me encantara la carrera. Gracias, doctor, por su respuesta. Eso es algo que pasa mucho en la facultad, que uno en la marcha encuentra que realmente le gusta la carrera y se entusiasma mucho más por ella. Ahora o se desencanta, ¿no? Eso es Hay verdad. gente que toma otro rumbo, ¿no? Eso es verdad. La segunda pregunta es: su vida profesional ha transcurrido en paralelo a momentos jurídicos decisivos, transformaciones constitucionales, reformas del Código Civil y debates que sin duda marcaron generaciones.
¿Qué ocurre con la mirada de un jurista cuando le toca pensar el derecho mientras éste se encuentra en plena transformación y además cuando no solo observa esos cambios, sino que forma parte de ellos? Bueno, el derecho en el Perú, que es un país, digamos, muy sujeto a modificaciones legislativas en muchos ámbitos importantes de la legislación, cambia constantemente el derecho en el Perú. En materia civil, a mí me tocó vivir, yo empecé a estudiar Derecho el semestre académico en que se acababa de promulgar, empecé en agosto de 1900, a estudiar Derecho en agosto de 1900, me olvidé qué año, 84, ¿no? Y el código se había promulgado en julio, pero recién entraba en vigencia el 14 de noviembre del 84. De tal manera que mi primer semestre, y no solo el primer semestre, sino mis primeros semestres, los profesores se dedicaban a comparar el código de los 36, que en el primer ciclo todavía estaba vigente, hasta el 14 de noviembre, y el código del 84, que recién había sido promulgado. Además, los profesores habían dictado toda la vida con el código del 36, con lo cual ese proceso de cambio de un código a otro lo vivimos muy de cerca quienes estudiamos en esos años, y nos sirvió mucho para comprender los avances que había tenido la legislación en materia civil y también saber de cómo habían estado regulados esos temas con el código de 1936. Y en algún punto, ¿usted sintió que el derecho iba más rápido que la reflexión que se podía tener en la época? No, no sentí eso. No. A Dios gracias, era una época en la cual mis amigos, mi grupo cercano con los que estudiaba, con los que me juntaba, nos dedicábamos a reflexionar mucho sobre lo que aprendíamos en la universidad. Yo tenía no solo una persona con la que estudiaba, tenía varias personas con las que estudiaba los cursos, nos juntábamos, nos quedábamos hasta tarde, buscábamos libros en la biblioteca de doctrina extranjera. En fin, fue una época muy rica en la cual aprendí mucho no solo de los profesores, sino de mis compañeros, personas por las cuales guardo gratísimos recuerdos y mucho cariño, con quienes o de quienes aprendí también mucho en estos estudios grupales, ¿no? Claro. Doctor, ¿y hay alguna persona en especial que recuerda de su grupo de amigos que en ese entonces lo entusiasmó tanto? Bueno, sí, con quienes estudiaba, te voy a mencionar algunos nombres de personas con las que estudiaba y con quienes sigo teniendo la mayor amistad, como es el caso de Daniel Bacigalupo Villanueva, de Cristian Schroeder Romero, de Margarita Basay Vega, de Claudia Teresa Agüero Estremera, por mencionarte 4 de aquellos con los que más estudiábamos, ¿no? Y siguen siendo grandes amigos míos. Qué bueno, doctor. Doctor, y para pasar a la siguiente pregunta, que va un poco relacionada también a esta, para quienes hoy se enfrentan en las aulas al Código Civil como un texto denso y a veces incluso distante, ¿desde qué posición intelectual o incluso emocional cree que vale la pena aproximarse a él? Primero, que no tengan prejuicios contra el Código Civil, porque el Código Civil es una ley, no es un libro de derecho. Es una ley, es un esqueleto que ordena la legislación en materia civil. Ley que, al igual que todos los códigos del mundo, desde los más pintados hasta los menos pintados, tiene defectos. Pero el código tiene que ser visto como un instrumento normativo y juzgado en función de si realmente es útil o no a la sociedad, no si el código es perfecto en el plano dogmático, porque puede no ser perfecto en el plano dogmático, como no lo son la mayoría de códigos civiles del mundo. Pero la pregunta no es si el Código Civil, pues, es perfecto. La pregunta es si el Código Civil es útil a la sociedad. Y yo siempre he apostado por eso, que mientras una norma, no solo el Código Civil, sea útil, por más problemas dogmáticos que pueda tener, hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque sirve, y lo que sirve hay que mantenerlo. Lo que no sirve hay que cambiarlo, pero si el Código Civil ha demostrado
en 4 décadas, que es una norma muy útil, ¿no? Y yo siempre he defendido a lo largo de estas 4 décadas la vigencia del Código Civil y siempre me he opuesto a cualquier proceso de reforma integral de todos los que se han, digamos, intentado en estos años con respecto a él, ¿no? Y en esa misma línea, ¿usted cree que hay algún error común en la forma de estudiar el Código Civil? Un error común. Yo creo que el error común es el prejuicio. O sea, más que el Código Civil, lo que tiene que estudiarse es el derecho. El Código Civil regula las instituciones que en la doctrina uno puede estudiar de una manera fluida y naturalmente, digamos, siempre en concordancia con lo que dice el Código. Y muchos de estos problemas parten de las clases, de nosotros los profesores. Yo me incluyo cuando joven, pero he madurado, ¿no? O sea, cuando joven, seguramente cuando yo empecé a enseñar hace 35 años, yo quería cambiar muchos artículos del código, imagínate. Pero con el paso de los años, ya he madurado, ¿no? O sea, y yo apuesto por la vigencia del código. Y no transmito a mis alumnos una animadversión hacia el código, sino transmito lo que acabo de mencionarte en el sentido de que como es un instrumento legal útil para la sociedad, debe continuar su vigencia en el Perú. Claro, doctor. Una gran respuesta. ¿Usted cree que con los años la noción de éxito suele volverse más compleja? En su experiencia, ¿cómo fue transformándose esa idea a medida que avanzaba su camino académico y profesional? Bueno, el éxito es algo muy relativo, ¿no? Que, digamos, algo que en verdad a mí nunca me ha preocupado. Quienes son mis amigos saben que ese es un tema ajeno a mis preocupaciones y lo será siempre. Nunca me ha preocupado ese tema. Si soy exitoso o no soy exitoso. Lo principal es dedicarse a la profesión, tratar de hacer las cosas bien y que los clientes queden satisfechos con aquello que uno pueda asesorarlos o en la faceta que uno intervenga en la vida profesional, que uno haga bien su trabajo, ¿no? Para mí eso es lo fundamental. Si eso puede llamarse éxito o no, eso no lo sé, pero lo fundamental es tratar de hacer bien las cosas que uno en la profesión atiende, ¿no? Claro. Y hoy definiría quizás no el éxito, sino lo que usted ha encontrado una pasión de la misma manera en la que inició. Bueno, la pasión por la profesión siempre la he tenido, ¿no? Y mis pasiones se han ido acentuando con el paso de los años. Por ejemplo, la pasión por escribir, ¿no? Yo recordaba mucho hace un momento mi primer libro, ¿no? Desde esa época han transcurrido 109 libros a lo largo de mi vida, ¿no? Muchos solo, otros en coautoría. Pero, digamos, esa es una pasión que se ha acentuado con el paso de los años. Como la pasión también del ejercicio profesional. Me gusta mucho la defensa, defender a clientes en litigios arbitrales, por ejemplo. No litigo en el Poder Judicial, pero litigo en procesos arbitrales, y eso me gusta mucho, ¿no? Claro, doctor. ¿Y usted qué le recomendaría a los estudiantes que aún no encuentran esa pasión dentro del derecho o que quizás no han llegado a encontrar espacios como los que comprendo que usted se ha encontrado quizás con sus amigos, la pasión que usted genuinamente tiene por investigar? ¿Qué le recomendaría a ellos? A ver, no necesariamente van a encontrar la pasión en el derecho, porque de repente el derecho no es su pasión, ¿no es cierto? Es como, digamos, tratar de que alguien que sea tu enamorada te guste mucho más de lo que te gusta. Bueno, seguramente tendrás que decirle hasta aquí nomás, ¿no es cierto? O sea, no podemos seguir porque la relación no va. O sea, no hay forma de seguir adelante. Y a veces, y yo tengo muchos amigos que han decidido emprender otros rumbos que no son los del derecho. Si uno está en el derecho y a uno le gusta el derecho, algo te tiene que gustar. Mira, cuando yo era alumno,
uno podía hablar de determinadas especialidades, pero hablaba, pues, o era civilista, penalista, te interesaba el derecho comercial, tributario, administrativo, laboral, y por ahí me como alguno, ¿ya? Pero eran, pues, contadas con los dedos de una mano y media. Hoy, ¿cuántas especialidades hay en el derecho? Entonces, alguna te tiene que gustar, y si no te gusta alguna, en realidad tal vez no sea el derecho tu vida, ¿no? Porque la profesión es algo que uno va a llevar hasta el fin de la vida. Digamos, no digo que ocurre en todos los casos, pero yo tengo muchos amigos abogados que han muerto ejerciendo la profesión de mucha edad o de no tanta edad. Entonces, puede tener jubilación la profesión de abogado, pero también hay otro estilo de ejercerla que no tiene jubilación alguna, ¿no? Claro, pero realmente es admirable que esa pasión se haya mantenido constante en usted a lo largo de los años. Bueno, con momentos gratos y sinsabores que tiene la profesión, pero en fin, uno tiene que seguir adelante, ¿no? Claro. Y en lo personal, he escuchado muchas veces que usted es bastante autoexigente consigo mismo. En esa línea, ¿usted cree que esa autoexigencia cambió con el tiempo? Sí, para peor, o sea, digamos, ya he destrozado una dentadura completa, frotando los dientes de lo pendiente que estoy de las cosas siempre, ¿no? Pero bueno, es que no sé si sea bueno o sea malo, yo creo que es bueno, pero sin duda esas tensiones afectan la salud de uno, ¿no? Claro. Yo creo que la profesión de abogado, el ejercicio de la profesión de abogado, o sea, no me refiero, pues, si eres investigador o si solo te dedicas a la docencia, que es una situación mucho más tranquila, pero el ejercicio cotidiano de la profesión de abogado, el llegar al estudio, el tener que atender una cosa, otra cosa, contestar llamadas, contestar correos, etc., es una profesión muy exigente que hace que definitivamente, pues, uno no esté en la mejor... en el mejor de los estados de tranquilidad, ¿no? Claro. Me llamó bastante la atención lo que usted menciona de quizás a veces lo que no se ve detrás del éxito o detrás de los logros que uno puede llegar a tener. Así que me gustaría preguntarle, a lo largo de su trayectoria, la construcción de una práctica profesional propia implicó decisiones, renuncias y ajustes de rumbo. ¿Qué aprendizajes importantes suelen quedar fuera del relato público cuando se habla de trayectorias tan consolidadas? Los inicios. En realidad los inicios fueron muy complicados, porque yo quise tener un estudio, hacer un estudio propio. O sea, el estudio funciona con el mismo nombre desde abril de 1993, que empecé a ejercer la profesión, cuando me colegié y empecé a ejercer la profesión. Y los comienzos fueron sin duda muy duros, porque había primero que decirle a los amigos, no digo a los clientes porque no había, a los amigos que había abierto un estudio, a qué cosas me dedicaba, que confiaran algunas cosas en uno, que iba a poner el mejor empeño, pero es inevitable que si te ven solo, con una secretaria, digamos, no necesariamente la confianza viene de manera inmediata, de tal manera que esos primeros años fueron bastante difíciles. Yo diría los 2 o 3 primeros años, muy complicados en el sentido de tratar, pues, de abrir camino, un camino que no es fácil, porque no tenía yo socios, digamos, entonces había que labrar un camino propio y eso era muy, muy difícil. Claro. Ahora justamente cuando estábamos en el lobby entrando hacia el estudio, le comentábamos que nos parece un estudio realmente que tiene mucha personalidad. Es un estudio, muchas gracias. ¿no? Incluso su biblioteca es admirable. ¿Cómo ha llegado a este resultado? ¿Le gustaría comentarnos un poco más acerca de la transformación de su estudio? ¿Cómo lo ha construido con el tiempo? Bueno, el estudio es un estudio pequeño en número de abogados en relación a los grandes estudios que hay hoy día. Somos 4 abogados, de los cuales las otras 3 personas que son abogadas han sido mis discípulas o en la clase o en la vida profesional.
¿no? Tenemos practicantes, en fin, el personal administrativo, no superamos las 15 personas. Pero, digamos, siempre aposté a tener un estudio en donde cada documento que saliera del estudio, yo tenía que estar convencido de que el documento que saliera para el cliente estuviera bien hecho. O sea, no hay nada que salga del estudio que o no lo haya hecho yo o no lo haya revisado varias veces para que pueda salir de manera con la calidad que siempre hemos tratado de mantener, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Con la misma bandera, con el mismo nombre, hace 32 años y medio. Claro, doctor. Realmente admirable. Ahora nos gustaría explorar un poco más su relación con Temis. Usted escribió en la revista de Temis número 66 con motivo del 30º aniversario del Código Civil, y años después asumió la coordinación general de la revista 85 dedicada a los 40 años del mismo cuerpo normativo. ¿Qué significó para usted pasar de escribir a la revista a asumir la responsabilidad de coordinarla? Bueno, fue muy grato escribir para los 30 años cuando ustedes me invitaron, siempre defendiendo que no se modifique integralmente el Código Civil. Y luego, caramba, a los 40 años, el que ustedes me propusieran ser el coordinador de la revista fue pues un privilegio para mí, creo inmerecido, y les estaré siempre sumamente agradecido por esa deferencia que tuvieron conmigo. Saben en Temis que siempre pueden contar conmigo, que estoy para todo aquello en lo que pueda ser de utilidad, y solo tengo palabras de gratitud para los miembros de la asociación. Muchas gracias a usted por acompañarnos a lo largo de estos años. Encantado. Ahora nos gustaría explorar un poco más las generaciones y la facultad. Usted fue estudiante de Derecho en una época muy distinta a la actual. ¿Cómo recuerda esa época de formación? El ambiente académico, las exigencias, la manera de vivir la facultad. Y desde su experiencia como maestro, ¿cómo ve hoy a las nuevas generaciones de Derecho? Bueno, era una época era una época muy difícil para el Perú, era una época de extrema violencia, de terrorismo. Todos los días se volaban torres de alta tensión. Lima y las principales ciudades se quedaban sin energía eléctrica. Explotaban bombas en lugares privados, públicos, mataban gente. Había escasez de agua. La hiperinflación era asombrosa. Durante un quinquenio se llegó a 1.700.000% de inflación. La moneda, el antiguo sol de oro, el inti no valían nada. Entonces, estudiar era difícil por el entorno. No dudo que mucha gente y muchas familias en esa época decidieran irse del Perú porque no se sabía si el Perú iba a tener algún futuro o no. Y yo siempre les digo a mis alumnos, o casi siempre, que el Perú en el que estudian es radicalmente distinto del Perú en que estudió mi generación en materia de facilidad. O sea, el Perú tiene muchas carencias, muchísimas, pero las que tenía hace 40 años, cuando yo estudiaba en la universidad, eran tremendas, absolutamente inmensas. Pero eso se compensaba con un factor que era los extraordinarios profesores que teníamos. Solo por mencionar aquellos relativos al ámbito civil, mira pues, teníamos en acto jurídico a Fernando Vidal, en responsabilidad civil a Fernando Vidal, a Francisco Moreira García Sayán, que era un muy buen profesor. Teníamos en responsabilidad civil a Lizardo Taboada. Teníamos en reales a don Jorge Avendaño y a su hijo Francisco, que terminaba la carrera y empezaba a enseñar. Teníamos en obligaciones a don Felipe Sterling Parodi, mi querido maestro, y a Carlos Cárdenas Quirós, su discípulo. Teníamos en contratos a Manuel de la Puente y Lavalle, y en el otro horario a Jorge Muñiz Siches, ¿no es cierto? Por mencionar solo civil. Ahora en otras áreas, pues estamos hablando de por ejemplo, en procesal, a Lorenzo Solesi, a Juan Luis Avendaño, a Fausto Viale, en fin, no quiero, en procesal, en laboral, perdón, a don Mario Pasco, Víctor Ferro, Javier Neves, en constitucional, a Carlos Blancas, Marcial Rubio, ¿no? O sea, digamos,
¿era o no era una buena plana docente? Entonces, claro, todos los problemas que había en el Perú los sabía y los padecíamos, pero teníamos una facultad con profesores realmente irrepetibles, ¿no? ¿Y cómo fue la relación con los profesores? Porque a veces dentro de la facultad está Me he olvidado, perdón, y no quiero incurrir en una omisión, en sus sesiones, a don César Fernández Arce, en familia, Héctor Cornejo Chávez, Roger Rodríguez Iturri, Benjamín Aguilar Llano, en Derecho Internacional Privado, don César Delgado Barreto, me muero si no lo menciono, don César Delgado Barreto. Y ya hice el problema de mencionar nombres que seguro me he olvidado. Don Fernando Traseñí Grande en Filosofía del Derecho, junto al doctor René Ortiz. Y si me mencionas otros cursos, te digo otro, Internacional Público, Beatriz Ramachotti de Cubas, personas jurídicas, don Javier de Belaúnde López de Romaña, y el otro horario dictaba el doctor Walter Albán. Ya no sigo porque ya, si me acuerdo otro te voy a interrumpir para no omitirlo. No se preocupe, doctor. A veces en la facultad está este mito de que antes era los profesores eran muy estrictos y cerrados. ¿Usted cree que realmente era así? No, de ninguna manera. No te puedo decir de ningún profesor de los que te he mencionado. Te he mencionado gente que ha sido mis profesores y otros que no lo han sido. Pero no te puedo mencionar ninguno que haya sido mi profesor, que haya sido alguien cerrado, que no haya, aceptado las opiniones distintas o divergentes. No, ninguno. Claro. ¿Y cómo describiría la relación con sus profesores? ¿Usted cree que también ellos lo han ayudado en algún punto de su carrera, quizás con alguna investigación, alguna pasantía? ¿Cómo ha aprovechado esa relación con estas personalidades? Yo no practiqué con ningún profesor, digamos, de la facultad, porque practiqué un estudio distinto, ¿no? Como te mencioné hace un momento, ¿no? Pero sí, siempre tenía uno el consejo de los profesores a quienes uno recurría, o sea, o los buscabas en la clase o los podías llamar por teléfono, preguntar sobre una materia u otra, sí, siempre te contestaban. No recuerdo ningún caso en el cual yo haya molestado a un profesor para preguntarle algo, a mis amigos de mi grupo, y no nos hayan contestado la llamada y atendido el requerimiento. Claro, doctor. Y yendo al otro extremo quizás, ¿qué valora especialmente de los estudiantes hoy? Yo entro a un salón y veo mi salón, veo cuando yo era alumno. Siempre no puedo dejar de comparar a unos con algunos compañeros, a algunas chicas con algunas compañeras, ¿no? Por la manera de preguntar, por la manera de decir las cosas, etcétera, ¿no? O sea, es la misma facultad, es nuestra misma facultad, es la facultad con la cual yo me he mantenido indisolublemente ligado, ¿no? Si bien desde que terminé el 88 la carrera, yo seguí inmediatamente la maestría en civil, luego el doctorado, ¿no? El 95 y el 93 empecé a dictar, de tal manera que mi vinculación con Derecho y la universidad es una vinculación que tiene desde febrero que saqué los papeles y me matriculé para dar mi examen de admisión, febrero del 82, son casi 44 años. Claro, doctor. ¿Y usted qué le recomendaría a los estudiantes que buscan acercarse quizás al ámbito civil? ¿Cómo le recomendaría estudiar? ¿Qué le recomendaría explorar? Bueno, yo siempre les recomiendo tener la mente abierta, ser siempre permeables a las opiniones ajenas y ser consciente de que en derecho en general, no solo en civil, la mayoría de cosas son opinables y que estamos en un terreno en el cual siempre hay lugar a la discusión, al sano debate. Y sí les aconsejaría algo. Nunca se peleen con otro por una opinión jurídica. O sea, peléate con otro si, no sé, pues te ha robado algo, te ha jugado mal en la vida, pero por una opinión jurídica, nunca se peleen con nadie. Claro, doctor, muchas gracias. Para cerrar esta conversación, si tuviera que identificar ese ingrediente secreto que ha atravesado su trayectoria y le ha permitido sostener una práctica jurídica atenta, crítica y profundamente humana, ¿cuál diría que ha sido?
Yo siempre sostengo que la carrera de Derecho, y tal vez eso sea aplicable a todas las carreras, no lo sé, hablo de Derecho, no es una carrera de 100 metros planos. No es una carrera en la cual la meta esté en 100 metros y uno tenga que llegar primero en esos 100 metros. Es una maratón. O sea, son 42 kilómetros en los cuales se tiene que llegar al final, a la meta y bien. Entonces, digamos, creo que lo más importante en la carrera es nunca dejar de perseverar. Nunca dejar de perseverar, ¿no? Es una carrera muy exigente que exige aprender todos los días, actualizarse todos los días y paciencia y buen humor, nada más. Paciencia y buen humor. Definitivamente, doctor Mario, muchas gracias por esta conversación. A ustedes. Escucharlo permite entender que el derecho también se aprende a través de las personas, de la manera en que se enseña, se comparte y se ejerce. Esa forma de estar en el derecho deja huellas en quienes se están formando. Para las y los estudiantes, su testimonio recuerda que la formación jurídica se construye con criterio, generosidad y coherencia personal. En Temis apostamos por esa manera de entender el derecho y la universidad. Gracias por acompañarnos en este episodio del Ingrediente Secreto y hasta una próxima conversación. No, muchas gracias a ustedes, gracias a ti por la bonita entrevista y bueno, siempre cuentan conmigo en Temis y un saludo a todos los amigos que nos van a ver. Gracias, doctor. A ustedes.